Sí, listo. Acá está Diana Rodríguez. Buenas tardes. Bueno, ya casi noches. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, yo creo que empecemos para no quitarte mucho tiempo. Entonces, me presento. Bueno, primero nos vamos a presentar. Voy a colocar cámara un segundo para que sepas con quién estás hablando. Mucho gusto, mi nombre es Laura Tatiana Guzmán, pues soy estudiante de enfermería de octavo semestre, pues de la Universidad Manuela Beltrán. En primer lugar, pues agradecerte por participar en nuestro proyecto. Asimismo, pues sí, creo que ya mi compañera te hizo envío del consentimiento informado, entonces pues es importante pues que lo diligencies y lo leas antes de iniciar la entrevista, pues para que tengas conocimiento de que todo lo que se diga aquí, si nombres institución, tu nombre y demás, no se va a mencionar en el proyecto, todo va a ser bajo confidencialidad y pues nada, muchísimas gracias en serio por participar. Vale, listo. Entonces, no sé si Mafe se vaya a presentar o ya se presentó, no sé. Yo ya me presenté. Ah, bueno, vale. Entonces voy a dar inicio. Si quieres, mantenemos la cámara encendida como tú quieras, no hay problema. Vale. Listo. Entonces, bueno, en primer lugar, pues te voy a hablar como básicamente de la entrevista. La entrevista consta de 3 ítems. Uno que es datos del área laboral, otro que es datos psicoafectivos y el último que son datos, perdón, datos sociodemográficos, laboral y psicoafectivos. Entonces, en primer lugar, como para entrar en conversación, me gustaría saber qué edad tienes, su estado civil, con quién vive. Soy casada, tengo una niña de 13 años, vivo con mi esposo, mi hija, tengo 33 años. Vale, eso como para iniciar. Ya como tal para hablar de lo que nos compete, entonces, bueno, el área laboral me gustaría saber en qué servicio te estás desempeñando actualmente y cuánto tiempo llevas laborando allí. Yo en el momento no estoy trabajando en asistencial, yo duré 6 años, duré 3 años en el Hospital San Carlos, en la unidad de cuidados intensivos y duré 2 años y medio en el Hospital Infantil de San José, también en la unidad de cuidados intensivos. Y en Cali trabajé en la clínica de Occidente, también en la unidad. O sea que ahorita en qué estás laborando exactamente. Hice una especialización en gerencia de en salud en la Tadeo Lozano y me dieron la oportunidad de estar en la parte administrativa como representante hospitalaria de un laboratorio. Siempre he pasado hojas de vida para... A mí me encanta la parte asistencial y yo hice el rural. Yo me gané el rural para el Hospital Tunjuelito aquí en Bogotá. Entonces, pues esa es una experiencia muy buena y siempre me enfoqué como por la parte clínica, pero ya uno con los años y pues ya mi hija creció, entonces yo decía, yo quiero algo administrativo, pero no había hecho la especialización. Entonces pasaba hojas de vida para lo que fuera, quise meterme a PIP muchas veces, pero nunca me salió, siempre me salía para UCI. La última que me salió fue en Nogales y yo no quería más UCI, desgastantes, son cosas que uno nunca olvida y siempre uno como enfermero, yo creo que es importante tener la experiencia que más que todo clínico,
porque si tú tienes experiencia clínica, tú te desempeñas en cualquier área. Y a veces uno como cuando sale de la universidad, uno dice, no, la unidad de cuidados intensivos es lo más difícil, qué miedo, esos pitos, esas máquinas, pero es el servicio más completo que puede haber porque lo tienes toda la mano. Mejor ahí, entonces tú estás casi que siempre protegida entre todos los que están en ese lugar. Entonces, al final mi hermana, somos 3 hermanas, las 3 somos enfermeras. Entonces, mi hermana la mayor llevaba 5 años en un laboratorio clínico, un laboratorio farmacéutico en Cali. Mis 2 hermanas viven en Cali, entonces la mayor me dijo, Marley, mi compañera renunció, si quiere se viene para Cali y hace la experiencia comercial acá. Eso era trasladarme con mi esposo, con mi hija y todo, y me trasladé. Y allá duré 3 años porque acá no me salía la oportunidad. Es muy cerrado el círculo, entonces me fui para Cali y allá cogí la experiencia, 3 años en un laboratorio y ya me vine para Bogotá y al mes conseguí trabajo acá en Bogotá. Ah, qué bueno. Y digamos en la parte ahorita me gustaría saber cómo me dijiste que estás en laboratorio, ¿sí? Ahorita actualmente. ¿Cómo te ha ido allá? O sea, ¿cómo ha sido esa experiencia? En Cali yo estuve en un laboratorio que era solo de dispositivos médicos, entonces yo vendía todo lo que son los catéteres centrales, las líneas arteriales, los transductores, todo lo que tiene que ver con dispositivos para cirugía cardiovascular, agujas para biopsia. Y acá en Bogotá, cuando regresé, que ya tenía la experiencia porque mi esposo toda la vida trabajaba acá en Bogotá, él en Cali no hacía casi que nada, entonces por eso también me tocó volverme. Entonces, acá me salió fue en la parte de medicamentos. Y es un mundo totalmente diferente porque tú ya no tienes que ir a mostrar el dispositivo para... Cuando uno está en dispositivos, uno tiene que llevar el dispositivo para que lo prueben. Entonces hacen un concepto técnico y el médico le dice a uno, sí, Marley, me gustó, no. En cambio, acá el medicamento ya todo es con el químico, la molécula. Entonces, es diferente, se me hace que es más fácil, con los médicos es más fácil y además que es un medicamento que es exclusivo, que solamente lo tiene el laboratorio, o sea, ninguna persona en Colombia más lo tiene. Entonces, que es una gran ventaja porque es una fórmula, es una molécula única en Colombia. Vale, bueno. Para continuar, me gustaría saber si, digamos, presentas alguna inconformidad, digamos, en el tiempo que llevaste laborando en el servicio. Hablo específicamente de las unidades de cuidado intensivo, que no sé si tuviste alguna inconformidad o si se generó algún conflicto entre compañeros y demás. Entre compañeros, cuando uno recibe turno, uno tiene que anotar todo lo que uno recibe, especialmente el reporte de los laboratorios y lo que quede pendiente. Porque digamos cuando uno en la unidad es muy común que uno toma laboratorios a las 4 de la mañana, es la última rutina que uno toma laboratorios para que cuando el médico llegue a las 7 a recibir turnos, él hace la revista, empieza a hacer revista, entonces tiene que tener los laboratorios de las 4 de la mañana que son los primeros del día. Entonces, digamos, de la noche toma los laboratorios y coloca pendiente iniciar potasio. La de la mañana tiene que iniciar el potasio, un ejemplo. Entonces, todo tiene que estar anotado porque si no inicias un medicamento, pues obviamente el paciente está en riesgo. Entonces, todo lo más importante es dejarlo anotado. Con puntos, con todo. Entonces, digamos que no son dificultades, pero casi siempre uno tiene que decir que queda pendiente ese paciente, se tomó el rayos X, lo entubaron, le pasaron la sonda, le quitaron, toleró la extubación, se le inició tal medicamento, bueno, todo uno lo tiene que tener súper presente para cuando uno va a entregar turno. Entonces, más como las notas médicas, y en la entrega de turno uno tiene que, sí, recibirle todo porque ya después de ahí a la compañera, pues ya la responsabilidad es totalmente de uno.
Vale, y tú me decías que, digamos que como nosotros, estudiantes ya de pregrado y demás, le tenemos como miedo a la unidad de cuidado intensivo. Y tú dices que te sentías más bien segura porque estaba completo todo. ¿Te referías completo a qué? ¿Al personal, a los insumos o en general? Sí, digamos que ahí están los especialistas siempre. Es que me están llamando y se corta. Ahí siempre están. Entonces, digamos que está el intensivista, eh, eh, hay enfermeras que son especialistas totalmente en cuidados intensivos, está mm, el cirujano a la mano, entonces uno llama y uno dice, no, bueno, tengo un paciente que necesita, no sé, mm, intubar, entonces ahí ya está el médico 24 horas súper pendiente. Por ejemplo, a mí me pasó una vez en una clínica que yo estaba trabajando, a mí me llamaron, yo tenía la unidad llena y me llamaron que había una paciente que estaba saturando 87, pero yo no tenía cama y me volvieron a llamar, entonces había un paciente que estaba como medio estable, entonces podía cambiarlo, lo pasé a una camilla y subí a la paciente, la mandé a traer, pero entonces yo decía a la enfermera de piso, yo le decía, llama a un médico para que le coloque una cánula de alto flujo o para que lo intube o le tome los gases y mire. Y nada, y nada, y nada. Y cuando me bajaron la paciente, me la bajaron en paro. Y la paciente se murió. Ay, por Dios. Entonces hay muchas cosas que, digamos, no es que piso sea malo, porque obviamente en una institución todas las enfermeras y todos los médicos yo creo que damos lo mejor del universo para que cada en las mejores condiciones, pero digamos que cuando uno está en ese servicio de alta complejidad, uno tiene todo a la disposición para que el médico siempre esté con uno acompañado. ¿Sí? Y que digamos, en otro servicio, eh, el médico pasa ronda y la enfermera casi que en la mayoría de veces está un poquito más solita. Ok. Bueno, ahora te voy a hacer unas preguntas a nivel psicoafectivo. Entonces me gustaría saber, durante el tiempo que llevaste laborando pues, en el servicio de alta complejidad, como lo fue UCI, ¿presentó emociones tales como insomnio, inapetencia alimentaria, tristeza, angustia, irritabilidad, estrés? Y si fue así, pues, ¿qué desencadenaba esas emociones? A mí, yo siempre lo he mencionado como depresión, pero no sé si era depresión, sino como cuando yo hacía turnos de noche, a mí no me gustaba y a mí me entraba tristeza. Yo decía, no, yo acá en la noche, y era triste, era como que uno, y mis compañeros también, uno decía, no, qué pereza en la noche. Entonces uno, bueno, a veces los turnos, hay turnos suaves, hay turnos difíciles, uno todo el tiempo anda distraído y no tiene ni tiempo de pensar en que tiene sueño, pero hay turnos que a veces también están suaves y uno tomando tinto y tinto y tinto, o sí, o uno hablando. Entonces a mí me generaba a veces tristeza cuando hacía turno de noche, no me gustaba. Dices que de noche, ¿por qué? O sea, ¿sientes que había algo que desencadenaba eso? Porque pues de noche, Pues como yo tengo mi hija, yo la dejaba chiquita, entonces era difícil. o sea, era Eso más por la conexión que tenías a nivel familiar, ¿sí? sí, a nivel familiar. Y que también creas que en la noche los pacientes se complican. Mm, En, en el día los pacientes están más estables y en la noche es más pesada porque en la noche se complican más los pacientes. ok, entonces sí. Ujú. ¿Me permites un segundo? Es que se me trabó. No sé si, bueno, no sé si a ti o a mí, pero no te veo. Te veo con la pantalla congelada. Y no sé si me estás escuchando bien. Sí, yo te estoy escuchando bien. Ah, bueno, entonces podemos seguir. Entonces, bueno, la siguiente pregunta es, ¿cree usted que el trabajar en un servicio como en el que se desempeña afecta su estado psicoafectivo? Entiende ese estado psicoafectivo como un equilibrio psicológico y emocional de la persona. De ser así, ha conllevado esto a eventos durante la atención en salud en general. No, mira que cuando uno está en el servicio que uno esté,
y digamos, no, uno da lo mejor y no hay ese inconveniente, ¿no? Yo creo que todas, como te decía, uno da lo mejor para que pueda salir el servicio adelante y entregar un buen turno. A veces que el turno, hay compañeros que terminan a la 1 en punto, ya tienen CAR deshecho, medicamentos ya registrados, ya glucometrías tomadas, pero hay enfermeras que son las 3 de la tarde y a veces no han salido de turno. Entonces, todo depende de la agilidad y de la experiencia que tenga la persona y el equipo de trabajo que uno pueda tener, porque créeme que cuando uno está en un servicio, uno depende también mucho del personal que uno tenga a cargo. Entonces uno tiene que tener una muy buena relación con todos, con los auxiliares, con los camilleros, con las personas de laboratorio, con los de rayos X, con todo el mundo. Uno tiene que tener un buen servicio, un buen feeling para que pueda funcionar todo y no se presenten como inconvenientes que le bajen a uno como la moral y uno diga, no, me va mal, ¿qué hago? No soy una buena enfermera, no entiendo. Entonces, hay enfermeros que ya tienen sus años y le ayudan a uno mucho. Entonces, uno tiene que aprender de todos para pues, sacar todo adelante. Bueno, digamos que tú mencionas lo que son como el compañerismo, el llevarse bien con el demás, pues el personal en general. ¿Has generado alguna estrategia para que eso suceda o solamente pues has dado con personas que ayudan a que haya un buen ambiente laboral? No, cuando uno llega a un servicio y uno recibe turno, así como cuando en el colegio el profesor sabía que esta persona es bueno para matemáticas, esta persona sí, entonces uno sabe que hay un auxiliar, un ejemplo, que es ágil para poder ayudarme en la reanimación. Y sé que hay otra auxiliar que es buena para tomarme el registro de lo que se está pasando en el momento. Entonces, cuando uno llega a turno, yo lo que hacía era, tú te vas conmigo y si pasa y llega a código rojo, entonces tú te vas conmigo, tú llamas, entonces uno reparte las actividades según lo que uno ya vaya viendo del personal de uno a cargo. Entonces, quién toma la hora, quién registra, quién coloca la alarma, el código, quién se queda conmigo siempre en el momento de la urgencia. Entonces hay un auxiliar que siempre se queda con uno. Entonces uno como que ya hace esa disponibilidad y todo concuerda. Pero Vale. así no haya urgencia en todo ya el personal sabe cómo está distribuido y de eso se encarga, digamos, que uno, de que ellos tengan claro cuáles son las funciones en el momento que haya alguna eventualidad. Se reparten según las actitudes, según entiendo, ¿sí? Sí, las Vale. de tenga cada uno. Bueno, y ya por último, me gustaría saber si la situación sanitaria que pues estamos enfrentando actualmente, como lo es el COVID-19, ha deteriorado de alguna manera su estado psicoafectivo y de ser así, me gustaría saber el por qué. Yo tengo varias compañeras que trabajan en la unidad y ellas les da impotencia de que no puedan hacerle llegar a las personas el mensaje de no cuidarse cuando ellos toman tanto riesgo llegando a su casa con las familias y que la gente no valore eso y no se cuide y ellos, digamos que el trabajo de ellos no sea tan valorado en esa parte. ¿Mm? Pero, Solo pero estás hablando de promoción y prevención, ¿sí? promoción y prevención, sí. Vale. Ellos no, o sea, no están satisfechos con que no se cuide la gente en este momento. Pero también hay algo muy gratificante que no hay nada mejor de uno como personal de salud, que uno vea que la persona se recupera gracias a los cuidados de uno. Entonces son motivaciones que ellos también tienen, pero a la vez no hay conciencia. Sí, es verdad. Y bueno, digamos, en cuanto a ti, a nivel personal, a nivel
laboral no te ha afectado? En este momento, no. No, porque en este momento pues yo no estoy como tal frente al cañón, digámoslo así. ¿Mm? Entonces, más sin embargo, eh, yo manejo todo lo que son los infectólogos, porque los medicamentos que yo manejo son medicamentos para multidrogoresistencia. Cuando los antibióticos no hacen efecto, entonces entra mi medicamento que es para bacterias ya pues bastante agresivas. Entonces, eh, se habla con los infectólogos, se habla con los neurólogos y yo iba a hacer la visita normal a las clínicas y daba el apoyo, pero ahorita ya nadie lo está recibiendo a uno, ya no contestan, entonces todo el mundo como que se está cuidando muchísimo y no, a pesar de que ya casi, o sea, yo creo que ya el 90% de las instituciones todos están vacunados, hasta las personas del aseo. Digamos, en el Hospital Infantil de San José ya están totalmente vacunados, más sin embargo, no dejan entrar, no reciben visita, entonces esa parte es difícil, aparte de eso que hay muchas personas que, que no están entrenadas para estar en una unidad de cuidados intensivos, entonces falta personal para cubrir este servicio, porque es diferente pues una persona que sepa manejar esta complejidad a una persona que no, y el tiempo que uno se podía tomar antes en una capacitación de 20 días, enseñándole el servicio, enseñándole a manejar las bombas, porque pues obviamente todo el mundo tiene destrezas diferentes y hay enfermeros que llegan y uno no sabe manejar bien la bomba o el vigileo o el swan guns. Entonces, antes había esa posibilidad de que uno entraba con una capacitación. ¿Mm? Ahorita ya no hay capacitación, ahorita ya tienen que entrar de una vez sabiéndolo todo, porque no tienen el tiempo para poder, no sé, aprender todo. Qué complejo. Bueno, pues por mi lado yo ya terminé de preguntarte lo que necesitaba. No sé si mis dos compañeras ya llegó la otra, qué pena contigo, no, pues no había podido estar en la presentación, pero no sé si alguna de las dos tenga alguna otra pregunta o si quiere profundizar en alguna de las temáticas que fueron mencionadas. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si mis compañeras te, di- te dijo, sí, mi nombre, yo soy Erika Nova y bueno, tengo una duda. No sé, no alcancé a estar en la primera parte de la entrevista, sin embargo, me gustaría saber si en cuanto al ambiente laboral has presentado inconformidades en cuanto con tus compañeros de trabajo. Digamos, no sé, quizás actitudes de otros profesionales que tú tengas que asumir o tengas que adaptar a esas personas. En, en enfermería la mayoría somos mujeres, entonces a veces entre mujeres es como más difícil el tema en esta carrera y yo me imagino que en todas las carreras. Entonces, siempre uno tiene que tener el profesionalismo y no salirse de cabales. Y como yo le decía a tu compañera, lo mejor y lo más claro que puede haber es la historia clínica. Y como es la historia clínica, registrar todo lo que sucede. Y uno no puede perder el horizonte y lo que le enseñan a uno en la universidad de cuando usted tiene que presentar su paciente cefalocaudal, de la cabeza a los pies, siempre. Entonces, cuando usted lo hace de esta forma, usted se va acordando de qué tiene el paciente y los pendientes que pueda tener, porque digamos uno siempre no se puede acordar de todo y entonces hay cosas muy importantes que, por ejemplo, el paciente le pasaron un catéter central a las 6:30 de la tarde
la enfermera que va a entregar turno a las 7 en punto de la noche no alcanzó a pedir el rayos X. Al paciente no se le puede iniciar nada por el catéter hasta que no vea que por una placa esté bien ubicado el catéter. Entonces, si usted no entrega a su compañera, está pendiente la placa, pues el paciente se queda sin medicamentos toda la noche porque no se lo dejó pasando, y si se lo pasa y no está bien ubicado, pues se puede morir hasta el paciente. Entonces, lo más importante es uno entregar bien el paciente, tomar la nota y siempre mirar qué patología tiene el paciente. No solamente los médicos deben de saber qué patología tiene. Nosotras también tenemos que saber de qué se trata y por qué se le está colocando tal medicamento dependiendo de la patología. Por ejemplo, miren que en el Hospital San Carlos, la que presentaba el paciente en revista era la enfermera, no era el médico, era la enfermera la que presentaba al paciente y le entregaba el paciente al intensivista. Entonces, digamos que es una buena táctica porque usted tiene que saber todo del paciente, todo. Y de esa forma, entonces, no hay inconvenientes porque todo queda escrito y la entrega de turno es muy importante. En cuanto al personal, cuando uno maneja los auxiliares y todo, entonces ya uno define los roles que debe tener cada uno y ya uno como que no tiene inconvenientes. Vale, pues me parece que complementaste una parte que queríamos, entonces muchísimas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta. No, yo solamente tenía esa pregunta. Muchísimas gracias. Vale. Me disculpo por mi otra compañera, está presentando ciertas fallas, entonces, pues ella dice que no tiene ninguna pregunta, entonces muchísimas gracias a ti por en serio participar, por brindarnos de tu tiempo, porque pues sabemos que no es sencillo, porque acabas de, me supongo que llegaste a la casa, entonces muchísimas gracias. Y pues nada, eso sería todo. Vale, si yo le estoy preguntando a una compañera que trabaja en la UCI, en este momento está en turno ahí en la clínica, en el hospital en la clínica Santa Fe. Ella sí está directamente con los pacientes COVID, entonces quedó de confirmarme, ¿vale? Si algo les envío el dato para que la puedan entrevistar a ella, que ella sí, mejor dicho, es clínica 100%. Vale, y sería muy bueno porque la verdad ha sido muy difícil conseguir profesionales que nos colaboren, entonces si es posible te agradeceríamos un montón. Vale, apenas me confirme yo les digo, bueno. Vale, muchísimas gracias. Que tengas Bueno, buena noche. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.